Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos estudiosos de la anatomía? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo la cuarta y última entrega del nervio trigémino, es decir, del quinto par craneal. Hoy hablaremos específicamente de su tercera rama, que es el nervio mandibular. Ya en la primera, video del nervio trigémino hablamos de sus generalidades y luego los otros tres videos hemos hablado de sus ramas. En el segundo hablamos del nervio oftálmico, en el tercer video, que fue el anterior a esto, hablamos del nervio maxilar y hoy nos toca hablar entonces del nervio mandibular, que lo van a ver siempre con ese nombre de B3, que significa la tercera rama del quinto par craneal que, universalmente se usan, son los números romanos para hablar de ellos. Entonces, bueno, recordándoles que el nervio trigémino es el quinto par en emergencia, que lo vamos a encontrar emergiendo desde el ángulo pontocerebeloso del tronco encefálico. El mismo esquema que les mostré para el nervio oftálmico, que les mostré para el nervio maxilar, se los traigo ahora para el nervio mandibular, que bueno, si quieren descargar las diapositivas, les dejo el link para que los busquen en patreon.com. Muy bien, vamos a comenzar entonces con este nervio mandibular, que es la rama más inferior, dicho sea de paso, y es la rama más lateral, que se va más hacia lateral del nervio trigémino. Si ustedes llevan la seguidilla de los videos, deben acordarse que cuando hablé del nervio oftálmico y del nervio maxilar, les dije que eran nervios que eran totalmente sensitivos. Pero cuando hablamos del nervio trigémino en general, vemos que es un nervio mixto, lo que quiere decir que la parte motora la trae el nervio mandibular. Entonces, un nervio que lleva fibras motoras, pero también lleva fibras sensitivas. Por eso es que en general el trigémino es mixto, pero principalmente sensitivo, porque la mayoría de sus ramas son sensitivas. Y de ellas, el nervio mandibular es la única que lleva parte de las ramas motoras. Por eso que entonces lo denominamos al mandibular como un nervio mixto, por llevar fibras motoras, fibras sensitivas. Aparte, bueno, de las fibras del sistema nervioso autónomo que también llevan la mayoría de las ramas del trigémino. Ahora, este nervio mandibular está conformado por dos raíces. Una raíz sensitiva que viene del ganglio del trigémino, que vean que inclusive es gruesísima, y la raíz motora que habíamos dejado en el primer video del nervio trigémino. Bueno, la raíz motora se une a la raíz sensitiva del trigémino y es cuando se forma este nervio mandibular, de manera que él es el que recibe toda la aportación nerviosa, que aquí lo vemos chiquitico por debajo del propio ganglio trigeminal, toda la aportación nerviosa que le trae la raíz motora del propio nervio. Entonces, de los tres ramos, da muchísimas ramas, el más voluminoso de los tres, entre el maxilar, el oftálmico y el mandibular. ¿Cuáles van a ser el trayecto y las relaciones de este nervio? Bueno, comienza a nivel del ganglio trigeminal, hablo de su raíz sensitiva. Recuerden ustedes que este ganglio estaba ubicado en una fosita que estaba a nivel de la fosa craneal media, ahí descansaba. Entonces la primera porción del nervio mandibular va a ser cuando sale de ese ramo, de su borde convexo. ¿Okay? Esta raíz es bastante cortita, hablo de esta raíz sensitiva, es bastante ancha y es la que se dirige hacia abajo, hacia adelante y hacia lateral. La raíz motora, por su parte, recuerden que viene originándose desde el tronco encefálico, desde que salió del núcleo motor del nervio trigémino que estaba a nivel del tronco encefálico. Esta raíz es todo lo contrario a la sensitiva. Esta raíz motora es más larga y es porque viene del tronco encefálico y es más delgadita, mucho, pero por mucho más delgada. Finalmente, como les dije, termina uniéndose a la raíz sensitiva. Entonces vean aquí cómo del ganglio del trigémino sale el nervio mandibular. Específicamente en su emergencia va a encontrarse por debajo del lóbulo temporal del encéfalo, que bueno, el lóbulo temporal ocupa toda la fosa craneal media, entonces él se encuentra por debajo de ese lóbulo temporal. Y específicamente en su inicio se encuentra por encima de la porción petrosa del hueso temporal, porque recuerden que el ganglio descansa prácticamente en esa porción petrosa. Entonces, al nacer las ramas del ganglio, específicamente esta, que vean que es la rama que nace un poco más hacia atrás, ella también va a descansar sobre esta porción petrosa del hueso temporal. Ahora, si lo comparamos con el nervio maxilar, vamos a ver que este nervio mandibular está un poco más latero-inferior con relación al nervio maxilar, que es la segunda rama. Y va a encontrarse inmediatamente medial al foramen espinoso.
recordándoles que por ese foramen espinoso es donde asciende la arteria meningea media y vamos a ver que también por ese foramen asciende un nervio que es rama del nervio mandibular. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a explicarle las relaciones una vez que el nervio mandibular se mete dentro del foramen oval para dejar el cráneo. Vean que tiene un trayecto muy cortito antes de meterse por el foramen oval y luego alcanzar, digamos, la parte exocraneal. Entonces ya se las voy a explicar, pero antes no se vayan a despegar del video. Importantísimo que te suscribas al canal. Aquí abajo donde ves que dice suscribirse, le das clic y quedas suscrito a los más ya alcanzamos los 290 videos de anatomía. Si hay alguno que tú no encuentres en el canal, tú me lo escribes y me lo haces saber, que yo siempre leo los comentarios y los tomo en cuenta. No olvides también escribirme desde qué país y desde qué universidad me estás viendo. Entonces les venía diciendo que este propio nervio mandibular se mete por el foramen o agujero oval a nivel de la fosa craneal media para poder abandonar el cráneo. Pero no se mete solo, él se va a meter junto con la arteria meningea menor y a través de una vena que denominamos la vena del foramen oval. Entonces las tres estructuras, hablo de nervio mandibular, arteria meningea menor y vena del foramen oval, atraviesan a ese agujero oval. No confundan a la arteria meningea menor con la arteria meningea media, que era la que se metía por el agujero espinoso. ¿Okay? Aquí lo podemos ver un poco mejor. Aquí se ve el agujero, de hecho, el foramen oval, y vemos cómo está saliendo el nervio mandibular. Es importante saber que el nervio mandibular no da ninguna rama dentro del cráneo, cosa que sí hacía el nervio oftálmico y cosa que sí hacía el nervio maxilar. Esta no, todas las ramas del nervio mandibular son exocraneales. Vean que nunca le nombré alguna rama antes de emerger por este foramen oval. Entonces, inmediatamente después que sale el foramen oval se encuentra a nivel de la fosa infratemporal. Recuerden que esta fosa ya yo la describí en el canal hace casi un año que yo hice el video de fosa infratemporal. Bueno, que lo puedes buscar para verla más a detalle. Pero entonces el nervio se encuentra aquí a nivel de esta fosa infratemporal y vamos a ver que es cortito el trayecto del nervio porque finalmente se divide en dos troncos, que ahorita vamos a ver cuál es la distribución de este nervio mandibular. Pero el trayecto que tiene a nivel de la fosa infratemporal realmente es bastante corto. De hecho, fíjense que el nervio se mete entre el músculo pterigoideo lateral, que es este, y el pterigoideo medial. Se mete entre los dos como tal. Ese es el pterigoideo lateral. Él se pone medial al pterigoideo lateral, pero lateral al pterigoideo medial. ¿Okay? Véanlo aquí cómo viene bajando. Aquí se ve perfectamente cómo la raíz motora la recibe, se une a ella. Y vean cómo se dispone aquí entre el pterigoideo lateral que se ve al fondo y este que sería el pterigoideo medial, aunque el pterigoideo medial realmente queda mucho más abajo, más en relación con las ramas terminales, no está tan en relación al propio tronco como sí lo está el pterigoideo lateral. Vamos a ver entonces cuál es la distribución del nervio mandibular. Aquí depende mucho del libro que usen. ¿Okay? El Latarjet, que hasta ahora todos se los había explicado prácticamente del Latarjet, no da una distribución, digamos, tan compleja, tan acertada, o por lo menos a mí en particular no me gusta mucho cómo divide el nervio mandibular. Es por ello que la distribución que les voy a dar es en relación al Gardner. Ojo, al final todos van a ser las mismas ramas, pero digo la manera en la que las agrupan y las clasifican. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que el nervio mandibular da dos grandes troncos. Un tronco que agarra hacia adelante, cortico, pequeño, que es el tronco anterior, y un tronco que se queda atrás, que es el tronco posterior. ¿Qué me divide el tronco anterior y posterior? Lo divide el pterigoideo lateral. Vean que las estructuras del tronco anterior se meten en relación al pterigoideo lateral, están por delante, de hecho, del pterigoideo lateral, mientras que la división posterior o tronco posterior quedan detrás del pterigoideo lateral. ¿Okay? Entonces, vamos a dividirlo en unas ramas que salen del tronco anterior, unas ramas que salen del tronco posterior, y unas ramas que da el nervio antes de ser tronco anterior y posterior, es decir, que son ramas directas del propio nervio mandibular. ¿Cuáles son estos tres ramos que da antes de dividirse en troncos? Bueno, primero el ramo meningio recurrente. Vean ustedes que hay un nervio, un ramo meningio, que se llama recurrente porque se devuelve. Ok, si el nervio mandibular nace a nivel intracraneal, a él era más fácil dar una rama meningia a nivel intracraneal. No, entonces el nervio sale
Y después que sale, que está en la fosa infratemporal, es como cuando se acuerda que tenía que dar una rama meningea. Entonces la da y ese nervio se devuelve hacia dentro del cráneo, pero esta devolución la hace por otro agujero. Entonces específicamente pasa por el agujero espinoso, que este agujero espinoso también se conoce como agujero redondo menor. ¿Se acuerdan que les dije hace rato que por ese agujero espinoso pasaba la arteria meningea media? Bueno, entonces vamos a ver que este nervio meningeo recurrente o ramo meningeo se mete por el agujero redondo menor o agujero espinoso junto con la arteria y la vena meningea media. ¿Okay? Finalmente, veanla aquí, entrando al cráneo, justamente el ramo meningeo del propio nervio maxilar inferior. Bueno, maxilar inferior no, disculpen. El nombre correcto actual es nervio mandibular. Antes era que lo llamaban nervio maxilar inferior. ¿Qué va a inervar este ramo meningeo? Bueno, va a inervar la dura madre de la fosa craneal media, así como también inerva al seno esfenoidal y a las celdillas mastoideas. Okay, aquí lo podemos ver un poco mejor cómo se devuelve junto con la arteria meningea media. Luego, la segunda rama que sale del propio, digamos, tronco mandibular antes de dividirse en anterior y posterior es la rama que va para el músculo pterigoideo medial. Aquí se puede ver claramente cómo sale la rama para el pterigoideo medial. Además está decirle que es la rama motora o que inerva al propio músculo pterigoideo pterigoideo medial. Hay algo muy particular que escriben algunos libros que son las ramas para el músculo tensor del tímpano, que aquí lo podemos ver, también el llamado músculo del martillo, que aquí se las muestro, es esta, y esta rama que va para el músculo tensor del velo del paladar. Ese tensor del velo del paladar lo van a conseguir en algunos libros con el nombre de músculo peristafilino externo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En algunos casos, las ramas del músculo tensor del velo del paladar y del tensor del tímpano salen de la rama que va para el músculo pterigoideo medial. ¿Okay? Eso es lo que pasa en algunos casos. Por eso es que cuando lean el libro le va a decir, a veces el nervio del pterigoideo medial da el nervio para el tensor del tímpano y el nervio para el tensor del velo del paladar. Eso es en algunos casos, pero en otros casos, como es el caso de esta imagen que les muestro, vean que esas ramas para el tensor del velo del paladar y para el tensor del tímpano salen independientes de la rama del nervio pterigoideo medial. De manera que es algo más o menos variable entre uno y entre otro. Ok, el último grupo de ramas que da antes de dividirse en tronco anterior, tronco posterior, son las ramas para el ganglio óptico. ¿Ok? Ramas para el ganglio óptico. Estas ramas para el ganglio óptico son las que van a formar la raíz sensitiva del ganglio óptico. Vean que eso está prácticamente medio, se los voy a nombrar porque ya voy a hacer un video aparte acerca del ganglio óptico. Lo que quiero decirles es que vean que el nervio mandibular está altamente relacionado con el ganglio óptico. Cuando recuerdan que hablábamos del nervio maxilar, este estaba relacionado ¿con quién? Con el ganglio pterigopalatino. Y cuando hablábamos del nervio oftálmico, habíamos dicho que se estaba relacionado con el ganglio oftálmico, que también se le llama ganglio ciliar. Entonces estos ganglios, que son ganglios parasimpáticos, los vamos a hablar por separado, cada uno de ellos en el canal. Bien, ya sabemos entonces cuáles son las tres ramas que derivan propiamente del nervio mandibular, del tronco. Vamos a hablar ahora de la división anterior. Esta división anterior es principalmente motora. ¿Qué significa esto? Que las ramas que va a dar él en su mayoría son motoras. Cuando estudiemos la división posterior vamos a ver que la división posterior es más bien sensitiva, que las ramas que da él son más bien del estirpe sensitivo. Entonces, de esta división anterior vamos a ver que sale primero el nervio bucal. Muchas veces van a leer en los libros este nervio bucal como un nervio temporobucal, es el más anterior de las tres ramas. Este nervio bucal, que es sensitivo netamente, es bucal con BU, no vocal, porque vocal vendría de cuerda de vocal, de laringe. Este es bucal, que significa boca. Esta rama va a pasar entre las dos porciones del músculo pterigoideo lateral. ¿Okay? Hablo de la rama bucal específicamente. Y va a encontrarse a este nivel profunda a este músculo que está cortado aquí, que es el músculo temporal. Entonces pasa entre ambas ramas del pterigoideo lateral, pero pasa profunda al músculo temporal. Entonces, cuando ella sale, vean ustedes aquí cómo se aplica a este músculo, que es el músculo bucinador.
Finalmente, él no inerva ni al bucinador, ni inerva al pterigoideo lateral, ni va a inervar tampoco al músculo temporal. Finalmente, esa rama bucal lo que va a inervar es la piel de la mejilla, la mucosa de la mejilla y las encías que están adyacentes a el primer molar inferior. ¿Okay? Vean que entonces el nervio bucal es netamente sensitivo, inerva sensitivamente en la región de los carretes, de los cachetes, la parte lateral de la boca. Muy bien. Van a ver que el nervio mandibular tiene muchas comunicaciones con otros pares craneales. Aquí es la primera comunicación que tienes con el nervio facial a través del nervio bucal. Entonces el nervio bucal se entremezcla con fibras del nervio facial. Luego tenemos el nervio macetérico. Este nervio macetérico, vean ustedes que pasa por encima del músculo pterigoideo lateral y él lo que va a hacer es inervar al músculo macetero. Esta sí es una rama totalmente motora, ¿ok? Una rama totalmente motora. Es esta ramita que ustedes notan aquí cortada. En esta imagen no se ve el músculo maceterino. Seguimos con la división anterior y vamos a tener a los nervios temporales profundos, que van a ser un nervio temporal anterior y medio y posterior. En esta imagen nada más se ve el anterior, que deriva del temporobucal, y se ve el posterior, que también algunos lo llaman temporomaceterino, porque vean que de ahí sale también la rama para el macetero. ¿Qué quiero decirles con esto? Que estas ramas anterior, media y posterior, vean que todas son dependencias del tronco anterior o de la división anterior, van a inervar finalmente es al músculo temporal. ¿Ok? Que recuerden que la función final del nervio mandibular era inervar los músculos de la masticación. Hasta ahora ya hemos visto cómo se inerva el pterigoideo medial y ya ahora estamos viendo cómo se inerva el temporal. Bueno, y también les nombré cómo se inervaba el macetero. ¿Ok? Bien. Luego, la rama que viene, vean, cortita allí, cortadita, directamente para el músculo pterigoideo lateral. Ya sabemos que la inerva motoramente. A veces esta rama de maceterina no sale del tronco, sino que sale del nervio bucal. Sí, es variable. A veces sale del tronco de la división anterior y a veces sale del nervio bucal. Muy bien, ahí terminamos la división anterior. Vean que la mayoría de las ramas que hablamos de la división anterior son motoras. De hecho, la única rama sensitiva del tronco anterior era el nervio bucal. Del resto, todas son ramas motoras para los músculos masticatorios. Bien, la división posterior, por su parte, es más sensitiva. ¿Okay? Principalmente sensitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene una porción que es motora. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son las ramas que salen de la división posterior? Vamos a ver primero el nervio auriculotemporal. Este nervio, que es bastante importante, ahorita les explico por qué, él se dirige hacia atrás y hacia afuera y vean que le hace un ojal, rodea literalmente un ojal a la arteria meningia media, que ya se las nombré, que se metía junto con la rama meningia. ¿Okay? Entonces, este nervio auriculotemporal, después de rodear la arteria meningia media, se dirige hacia posterior, haciendo una relación, una arcada, sobre el maxilar inferior, sobre la mandíbula, específicamente sobre el cuello de la mandíbula. Eso lo hace buscando a la celda parotidia. De hecho, él llega a las inmediaciones de la celda parotidia y perfora la glándula parótida. Si tú buscas el video de glándula parótida, que lo hice hace años también, fue uno de los primeros videos que hice del canal, vas a ver que hay un hombro que la glándula es perforada por el nervio auriculotemporal. Entonces ya estás viendo a qué nivel lo perfora. Entonces vean a la glándula parótida y aquí medio se ve que viene emergiendo el nervio auriculotemporal. Él se va a poner por delante de el CAE, el conducto auditivo externo, pero se pone por detrás de los vasos temporales superficiales, que son la arteria temporal superficial y la vena temporal superficial. Entonces va a tener vasos temporales por delante y va a tener por detrás a la entrada al conducto auditivo externo. ¿Cuáles son los ramos finales colaterales de este nervio auriculotemporal? Vamos a ver que da un nervio para la piel del conducto auditivo externo, que se llama así, nervio del conducto auditivo externo. Va a dar una rama sensitiva también para la membrana timpánica, que no se ve en la imagen, pero bueno, imagínensela, porque está bastante cerca de la membrana timpánica. Va a dar unos ramos que son parotídeos, que van hacia la glándula parótida. Va a tener una rama comunicante con el nervio facial. ¿Qué es lo importante de esta rama comunicante para el nervio facial? Bueno, que esta
gracias a estas ramas comunicantes con el nervio facial, es que las fibras parasimpáticas que vienen del ganglio óptico pueden llegar al nervio facial, vean aquí el nervio facial, y a través del nervio facial terminar llegando hasta lo que es el ganglio mandibular. ¿Ok? Hasta el ganglio mandibular, no, perdón, hasta la glándula parótida. De manera que la glándula parótida finalmente es inervada por ramas que vienen desde el ganglio óptico a través de estas ramas comunicantes para el nervio facial. ¿Ok? Luego tenemos a los nervios auriculares anteriores que se encargan de inervar la piel de la región anterior de la oreja y los ramos temporales superficiales que inervan la piel de la región temporal y de la parte anterior y superior de la oreja como tal. Luego tendríamos al nervio lingual, que digamos el penúltimo nervio que vamos a ver hoy. Este nervio lingual es netamente sensitivo. Vean que es rama de la porción de la división posterior, hace una concavidad hacia abajo y hacia adelante, o sea, hacia anterior, pasa entre los músculos pterigoideo lateral y pterigoideo medial y muy importante, viene recibiendo una rama del facial que es el nervio cuerda del tímpano. Esto es importantísimo, que reciba a ese cuerda del tímpano. ¿Por qué? Entonces ese cuerda del tímpano puede llegar a la lengua gracias a que le sirve como andén, como carril, este nervio lingual. Entonces, una vez que pasa entre el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial, se pone entre el pterigoideo medial y la mandíbula. ¿Ok? Sigue descendiendo, vean que tiene una relación con el ganglio submandibular y con la glándula submandibular o glándula submaxilar, como la llaman. Una vez que llega al piso de la boca, va a tener una relación con el tercer molar inferior, es el lugar más o menos donde hace la mayor curvatura a nivel del tercer molar inferior. Aquí la podemos ver, este es el tercer molar, vean la curvatura que hace y va a comenzar a tener relación primero con el músculo miloioideo que le queda lateral y medial le queda el hiogloso y le queda el estilogloso que no se ve en esta imagen. Vamos a ver que sigue descendiendo, se rodea del conducto de la glándula submandibular y también guarda relación a este nivel con el nervio hipogloso que lo vamos a ver en otra imagen. Finalmente, su relación final es con la glándula sublingual. Esa es su relación final con la glándula sublingual. Vemos en este corte, vemos al miloioideo lateral y este que sería el músculo hiogloso que le queda un poco más lateralizado, por así decirlo. ¿Ok? Vemos aquí abajo igualmente al nervio hipogloso y vemos la estrecha relación que tiene el nervio lingual con el hipogloso y que la tiene también con el conducto de la glándula submandibular. Los ramos colaterales de este nervio lingual van a ser un ramo para el istmo de las fauces, que no se ve aquí, que inerva a los pilares del paladar y a las amígdalas palatinas. Un ramo comunicante para el nervio hipogloso, que bueno, ya sabemos que tiene estrecha relación, pero el nervio hipogloso no se ve en esta imagen. Da el nervio sublingual, que es el que le da la sensibilidad al piso de la boca y a la parte más anterior de las encías. Y los ramos linguales, que son los que vienen trayendo las ramas de cuerda del tímpano. Inerva entonces sensitiva y gustativamente a los 2/3 anteriores de la lengua. Luego, bueno, ramos ganglionares para el ganglio submandibular que van a ir finalmente a la glándula submandibular. También este nervio lingual como colateral va a dar ramos ganglionares para el ganglio sublingual y a través del ganglio sublingual llegar a la glándula sublingual. Lo que pasa es que este ganglio sublingual es inconstante. A veces en algunas personas no existe. ¿Okay? Es de notar. En ese caso, simplemente las fibras del ganglio submandibular son las que van a inervar a la glándula sublingual. En ese caso, las posganglionares van a salir entonces desde el mismo ganglio submandibular para las dos glándulas, tanto la submandibular como la sublingual, en caso de que no exista el ganglio sublingual. Finalmente, vean ustedes lo que les he comentado en varias ocasiones. Este es el nervio facial, vean cómo da el cuerda del tímpano. Y ese cuerda del tímpano es recibido justamente por el nervio lingual. ¿Para qué? Bueno, porque ese nervio cuerda del tímpano trae las fibras parasimpáticas, que son en este caso preganglionares, porque las da el núcleo parasimpático del facial, y finalmente las lleva hasta el ganglio submandibular para que de ahí haga sinapsis y haga la inervación de la glándula submandibular, como les acabo de comentar. Además de este nervio cuerda del tímpano, llevar estas fibras parasimpáticas también trae las fibras sensitivas de los 2/3 anteriores
de la lengua. Recuerden que eso es lo que inerva prácticamente el cuerda del tímpano, los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces él va a atraer fibras parasimpáticas hacia el nervio lingual y va a recoger las fibras sensitivas que le trae el nervio lingual para devolverlas al núcleo sensitivo, en este caso, el núcleo gustativo, mejor dicho, del nervio facial, quien es el que va a tener entonces la función de recopilar la información que trae el gusto de esos 2/3 anteriores de la lengua. Vean ustedes aquí podemos ver en este video, no, esta imagen, vemos el cuerda del tímpano, vemos aquí el nervio lingual y vemos cómo trae las preganglionares, como les acabo de decir, buscan al ganglio submandibular y del ganglio submandibular puede inervar las postganglionares hacia las siguientes glándulas. En caso de existir el ganglio sublingual, siguen algunas fibras hacia el ganglio sublingual y del ganglio sublingual salen las postganglionares para la glándula sublingual. ¿Okay? Recuerden que es dependiendo. Por ejemplo, en este esquema no colocan al ganglio sublingual, solamente colocan como que esta persona que usaron para el esquema solamente tiene el ganglio submandibular. Muy bien. Vamos a pasar ahora, aquí se me coló esto, ya, bueno, en la animación ahorita lo retomamos con el nervio alveolar inferior. Vean que este nervio alveolar inferior es una de las ramas gruesas también de esta división posterior, que tiene dos grandes ramas, o sea, dos ramas gruesas por así decirlo, que es el lingual que ya hablamos y este alveolar inferior. Si vieron el video del nervio maxilar, se deben acordar que él daba al nervio alveolar superior. Entonces, este nervio alveolar inferior es el más grueso, ya de los ramos terminales prácticamente, es el más grueso. ¿Okay? Es un nervio mixto porque es el que se encarga, tiene una parte motora y tiene una parte sensitiva. ¿Okay? Entonces, vean que se dirige hacia abajo, hacia adelante, por detrás del nervio lingual y pasa entre los dos músculos pterigoideos, entre el pterigoideo lateral por fuera y el pterigoideo medial por dentro. Recuerden que esta es una visión desde medial hacia lateral, hablo de esta imagen. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? Se va a meter por este conducto que usted ve aquí, que es un conducto que está en la mandíbula, o sea, en el maxilar inferior, denominado conducto mandibular. Entonces va a meterse por el conducto mandibular, atraviesa a todo el maxilar inferior, ahorita lo vamos a ver, vean todo el conducto, lo atraviesa, para finalmente emerger en la parte anterolateral de la mandíbula por el agujero mentoniano y allí dar sus ramas finales, ¿ok? ¿Cuáles van a ser las ramas colaterales de este nervio alveolar inferior? Fíjense, antes de ingresar por el conducto mandibular, me devuelvo un poco para que lo vean, vean que antes de ingresar da una rama. Esa rama es denominada el nervio miloioideo, muy importante. ¿Por qué? Porque este nervio miloioideo se llama así porque se aplica a un surco que tiene la cara interna de la mandíbula que se llama surco miloioideo y es quien va a inervar motoramente al músculo miloioideo, que es del piso de la boca, y al vientre anterior del digástrico, porque recuerden que el vientre posterior del digástrico tiene una inervación distinta. Entonces, por eso es que les decía que este nervio alveolar inferior es mixto, porque vean que a través del nervio miloioideo inerva a estos dos músculos del piso de la boca. Ahora, la siguiente rama es totalmente sensitiva, que es el plexo dentario inferior. ¿Se acuerdan que el nervio alveolar superior daba el plexo dentario superior? Bueno, este nervio alveolar inferior da el plexo dentario inferior. Él, más o menos igual al superior, va a dar ramos dentarios inferiores, que son los que van a ir entonces hacia la arcada dentaria inferior, y unos ramos que inervan a la encía que cubre esos dientes, que serían los ramos gingivales inferiores. La palabra gingival significa encía. ¿Ok? Muy bien. La última rama de las colaterales del nervio alveolar inferior, ya con esto vamos a terminar, es el nervio mentoniano. Este nervio mentoniano, vean que ya es su rama terminal, allí se acaba, emerge justamente por debajo del segundo premolar. Por ahí es donde vamos a encontrar el agujero mentoniano. Veanlo aquí, que lo podemos ver que está saliendo. Entonces, él va a dar unos ramos mentonianos que van a ir a inervar la piel sobre el mentón, va a dar unos ramos labiales que ayudan a inervar digamos, la piel que cubre el labio inferior y va a dar unas ramas gingivales que van para la encía que cubre específicamente a los dientes incisivos. ¿Ok? Este ramo incisivo que le nombro al final es un ramo que, a pesar de que se llama incisivo, inerva la encía
Ok, esto es distinto a estas ramas gingivales inferiores del plexo dentario. Ok, estas son unas ramas que son gingivales, pero del nervio mentoniano. Entonces, este ramo incisivo, él va a ayudar a inervar, a pesar de que se llama nada más incisivo, a la encía que cubre a los incisivos, a los caninos y a los premolares. Ok, entonces aquí podemos ver un poco mejor. Vemos a este nervio alveolar inferior y aquí vemos cómo cuando se mete en el surco, ¿okay? Vean que tiene estrecha relación con este ligamento, que es el ligamento esfenomandibular, y cuando se mete en el conducto mandibular, antes da este, que es el que va por el surco miloioideo, que es el nervio miloioideo. Entonces, bueno, este fue todo el video de el nervio mandibular. Ya con esto terminamos el nervio trigémino. Los invito a que sigan viendo todos mis videos de los pares craneales. No olvides suscribirte al canal, dale like al video y puedes buscarme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315.